Buenas tardes a todos. Agradecemos la invitación como grupo multidisciplinario al comité organizador del 9º curso monográfico de mama y 12º congreso de radiología de la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El motivo de nuestra presentación es compartir con ustedes, con todo el público, la forma de trabajar como grupo multidisciplinario en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces, vamos a abordar en este espacio cómo es que nosotros estudiamos a una paciente con cáncer de mama, qué es lo que tenemos para ofrecerles como grupo. Por lo tanto, la sesión va a estar dividida en dos partes, una donde vamos a presentar un caso del hospital. Para esto, primero el doctor Mauricio Gómez del Toro nos va a dar la introducción sobre cómo es la unidad funcional en cáncer de mama. Posteriormente vamos a abordar el caso en la primera parte y en la segunda parte en el caso, en cómo se trata finalmente a la paciente. Entonces vamos a iniciar con el doctor Mauricio Gómez del Toro, él es cirujano oncólogo del Hospital de Oncología, quien nos va a hablar sobre qué es la unidad funcional y cómo se aplica en cáncer de mama. Adelante, doctor, gracias. El día de hoy vamos a platicarle cómo funciona esta unidad funcional y especificando qué es la unidad funcional. Primero, ¿qué es la unidad funcional especializada, definición y utilidades? ¿Qué son este tipo de unidades? Son unidades funcionales, son el resultado de un modelo asistencial que aglutina a los diferentes profesionales, especialistas, gestores que participan en un mismo proceso clínico, en un espacio de trabajo y de toma de decisiones en común, con el propósito de conseguir la mejor atención en un paciente. La puesta en marcha de los comités de tumores ya hace años significó una mejoría notable en la coordinación de la entonces ya compleja terapéutica de cáncer. Un grupo de especialistas relacionados con un proceso clínico en concreto se reúne para debatir un plan terapéutico de un paciente. Se toman acuerdos de cada uno de ellos y al final de ellos, cada uno se levanta sabiendo cuál es su parte en el compromiso global de la actuación. La exitosa dinámica de los comités de tumores no pone en cuestión el tradicional modelo jerárquico hospitalario. Modernamente se ha tenido que aparecer la figura de gestores de casos. ¿Qué actividades desempeña? Fomentar la difusión y el uso de los protocolos de diagnóstico y tratamiento oncológico en pacientes con cáncer de mama o de la patología que estemos eligiendo. Elegir y estudiar los indicadores de calidad específicos a implementar. Valorar a los pacientes para decidir las pautas de tratamiento, realizar los resultados de tratamiento inicial, una segunda revisión para determinar las pautas de tratamiento posteriores, los plazos determinados y, en caso necesario, realizar los cambios sobre el proceso. También sirve para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos a nivel nacional e internacional. Detectar los problemas de la coordinación, demora y manejo en la asistencia de los pacientes, buscar soluciones y emitir recomendaciones para la corrección de estos problemas, impulsar el registro de los tumores de mama y la explotación de los datos de los mismos para una planificación sanitaria y facilitar la investigación médica. ¿Cómo está conformado? Básicamente por un presidente, un coordinador y vocales de diferentes áreas. El presidente, cada uno de ellos tiene una función en particular. El presidente tiene que validar, hacer los registros y presidir y, en caso necesario, hacer los desempates en caso de diferentes opciones a tratamientos. El coordinador puede también ser la persona que está en ese momento presentando el caso. Aquí no necesitamos que solamente siempre sea el mismo presidente y siempre el mismo coordinador. Si alguien tiene algún caso, puede ser de imagenología, puede ser de oncología quirúrgica o de las áreas no quirúrgicas de la oncología, cada uno de ellos puede presentar el caso y definir las cuestiones que necesita desarrollar. Ejemplos. Un quirúrgico, yo en este caso quirúrgico, presento el caso ante el comité de una mujer a la que le queremos hacer una cirugía conservadora.
Necesito para eso que todos nos pongamos de acuerdo en acelerarle algunos procesos, obtener algún tipo de tratamiento especial, la quimioterapia que se quiera recibir y procesos que puedan ser adelantados o retrasados. El coordinador es la persona que mejor conoce el caso y es quien lo presentará en ese momento. Agradecemos al doctor Mauricio Gómez del Toro, cirujano oncólogo del Hospital de Oncología, por su brillante participación. A continuación, vamos a hacer el análisis del caso en su primera parte con el doctor Fernando Sánchez Chimalpopoca. Él es ginecólogo y actualmente residente de la especialidad de oncoginecología del hospital. Adelante, doctor. Buenas tardes, vamos a presentar el caso clínico. Bien, se trata de una paciente femenino de 53 años de edad con un diagnóstico inicial de un cáncer de mama izquierdo, estadio clínico 3A por un T2N2M0, con una etapa pronóstica 3B por la AJCC8, un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico grado 3, con receptor estrogénico negativo, receptor de progesterona al 3% y un HER2 neo negativo. Con ella como antecedentes de importancia, heredos familiares, una hermana con cáncer de mama y una hermana con cáncer de endometrio, originaria del estado de Morelos, residente de la Ciudad de México, costurera de oficio, nivel de escolaridad secundaria, casada, católica, tabaquismo y alcoholismo negado. Antecedentes personales patológicos, crónico-degenerativos. Ella es hipertensa arterial desde hace 4 años, en tratamiento con el Alapril, una tableta cada 24 horas. Antecedente quirúrgico, histerectomía total abdominal hace 10 años por leiomiomatosis. Alergias negadas, transfusiones negadas y traumáticos negados con grupo IRH O positivo. Antecedentes gineco-obstétricos, menarca a los 12 años, ciclo menstrual regular de 28 por 3 días, inicio de vida sexual a los 17 años, enfermedades de transmisión sexual negadas, menopausia quirúrgica por histerectomía hace 10 años, gesta 3, partos 3, niega haber utilizado algún método de planificación familiar, refiere uso de anticonceptivos hormonales orales por 4 años consecutivos. Último Papá Nicolau hace 10 años, aparentemente normal, y la mastografía en relación al padecimiento actual. Su padecimiento empezó en el mes de enero del 2021, donde se autodetectó un nódulo en mama izquierda y posteriormente acude hasta el mes de marzo del 2020, donde se realizó una mastografía en contexto diagnóstico que resulta con sospecha por imagen, por lo cual se realiza una toma de biopsia con reporte positivo a malignidad y es enviada a esta unidad médica. La exploración física inicial se reporta esta en la preconsulta de tumores de mama y esta fue el 24 de marzo del 2021, donde lo relevante es lo siguiente: con un ECOG de 0, mama izquierda en Río de las 11 a 6 centímetros del complejo areola-pezón, se identifica una zona indurada de 2 centímetros como eje máximo con presencia de quimosis sin infiltración a piel, axila con conglomerado ganglionar de 3 por 4 centímetros fijo. Para los estudios de gabinete, los relevantes previo a la quimioterapia no adyuvante. Una mastografía fuera de la unidad del 5 de marzo del 2021, donde se menciona un BRAF5 a expensas de un nódulo de 14 por 10 por 11 milímetros. Y una mastografía y ultrasonido de nuestra unidad del 5 de abril, donde se identifica dicho nódulo de 14.9 por 13.5 y 8.6 milímetros. Para lo cual la región de axila izquierda se menciona un ganglio con aumento redondeado y pérdida del hilio graso con su eje de 25 milímetros. En la resonancia se documenta las mediciones de la siguiente forma: un nódulo con márgenes microlobulados de 21 por 16 por 18 milímetros en cuadrante superior externo a 6.2 centímetros del complejo. Axila izquierda, nivel 1, se identificaron al menos 4 ganglios con cambios en su morfología y el de mayor tamaño mide 34 por 37 milímetros. Para lo cual los siguientes estudios de extensión, la tomografía tóraco-abdominopélvica, solamente se identifica la adenopatía metastásica en axila izquierda y un gamagrama óseo donde no existe evidencia de actividad tumoral. Para el contexto de patología, ella acudió con un reporte histopatológico donde se mencionaba un ganglio linfático de axila izquierda con metástasis de carcinoma poco diferenciado y una biopsia del tumor de la mama izquierda, carcinoma medular. En nuestra revisión de laminillas se menciona lo siguiente: un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico grado 3
Y nuestro reporte inmunohistoquímico, receptor estrogénico negativo, progesterona al 3% y un HER2 negativo. Ya para la siguiente valoración de tumores de mama, esta fue el 5 de mayo, donde corroboramos que la etapa clínica es localmente avanzada y pues amerita que el resto de los estudios de extensión para valorar dicho punto clínico. Y consideramos que la paciente se beneficia de tratamiento neoadyuvante y de acuerdo con el tamaño de la glándula, ella podría ser candidata para una cirugía conservadora, por lo cual se envía una colocación de clip marcador en la mama afectada. Muchas gracias al doctor Fernando Sánchez Chimalpopoca por su presentación. A continuación vamos a ver los estudios de imagen con los que llegó la paciente a nuestro hospital. Los va a presentar la doctora Beatriz Adriana Alcántar Vargas, adscrita al servicio de radiología en el servicio de mama del Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Adelante, doctora. Muy bien, pues la paciente cuenta con los siguientes estudios. Tiene un estudio de mastografía inicial. Esta mastografía, pues bueno, además de ser mastografía digital, pues bueno, podemos observar que estas mamas son simétricas, que tienen un volumen pues conservado, tienen piel y peso normales. Se identifica un nódulo, el cual se localiza en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Este nódulo es de densidad alta, este nódulo es de morfología irregular y bueno, además se observaron otros ganglios que tienen cambios en su morfología. Estos ganglios tienen un tamaño aproximado a los 2.5 centímetros y pues este es el estudio de tomosíntesis en donde bueno, nos ayuda a definir mejor los márgenes del nódulo. Este nódulo pues además de tener estos márgenes microlobulados, pues se asocia a una distorsión en la arquitectura. Se permite valorar también con este estudio de tomosíntesis el ganglio axilar que se observa en el nivel 1 de mayor densidad. Los estudios de ultrasonido corroboran la presencia de pues un nódulo mamario hacia el radio de las 10 en el cuadrante superior interno de la mama izquierda. Este nódulo, pues como pueden valorar, pues tienen estos márgenes microlobulados, ¿sí? Tienen una orientación antiparalela y además también observamos estos ganglios en la axila izquierda que tienen cambios en su morfología. El estudio de resonancia magnética pues documenta la presencia de este nódulo que es hipointenso en ambas secuencias, posiblemente en T2, pues muestra esta secuencia que es pues valorable, son secuencias sensibles al líquido y tienen esta heterogeneidad intratumoral. Podemos valorar también los cortes obtenidos en la axila en esta secuencia T2 que tienen este cambio en la morfología. De la misma forma, pues las imágenes con medio de contraste documentan la presencia de este nódulo. Estas reconstrucciones de máxima intensidad de proyección en donde permite valorar la suma de intensidades de este nódulo, la vascularidad y también la presencia de los ganglios axilares que tienen esta forma redondeada, ¿sí? Vemos, además de este nódulo principal, otros ganglios que de la misma forma tienen este cambio en la intensidad y en el tamaño. La curva de perfusión, pues bueno, muestra un franco lavado y aquí vemos cómo se presenta este realce dentro del nódulo. Con lo que respecta a imagen inicial de estas mamas, pues bueno, podemos referir que tiene un nódulo en el cuadrante superior interno de la mama izquierda, acompañado de distorsión en la arquitectura y otros ganglios en el nivel 1 de la axila. Vamos a presentar a la doctora Raquel Valencia Cedillo. Ella es patóloga oncóloga del Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Nos va a hablar sobre los resultados de los estudios histopatológicos. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí compartir con todos ustedes este foro. A ver, ¿cómo van eso? Y vamos a revisar las biopsias con aguja de corte que tenía esta paciente, en donde podemos ver, aquí está el cilindro, y vemos una neoplasia maligna de estirpe epitelial que tiene un carácter infiltrante, acompañada de áreas de necrosis geográfica, que es esta necrosis
irregular que a veces puede conferirles a las neoplasias un aspecto pseudopapilar. Las células neoplásicas aquí las podemos ver que son medianas a grandes, cohesivas entre sí, es decir, están muy firmemente adheridas unas a otras. En áreas forman cordones o trabéculas y en otras áreas forman mantos sólidos. No se ve la formación de luces glandulares. Hay incluso aquí linfocitos acompañantes. A mayor detalle podemos ver que se trata de esta neoplasia que, como les mencionaba, forma cordones. Aquí incluso se ve una figura mitósica atípica y que se acompaña a esta necrosis geográfica. El diagnóstico en este caso es un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado 3 en la escala de Scarf-Richardson, 3 por formación de luces, porque no forma ninguna luz, entonces se le da una puntuación de 3. 3 por el grado nuclear, como podemos ver, los núcleos son grandes, irregulares, todos diferentes unos entre otros, se le da un grado 3, y por las figuras mitósicas frecuentes también se le da un grado 3. Ya la clasificación de la Organización Mundial de la Salud quitó el carcinoma medular como un tipo especial de cáncer de mama. Es ahora un patrón, se considera un patrón, y esto es por lo heterogéneo que es esta neoplasia. Aquí vemos en este caso los receptores de estrógenos que deben de evaluarse en los núcleos, son negativos, y vemos aquí el control interno, que son los conductos mamarios residuales no neoplásicos, y son positivos a receptores de estrógenos. Los receptores de progesterona son positivos en la mama no neoplásica y negativos en la neoplasia. Es muy importante cuando evaluemos los receptores ver en dónde estamos evaluando estos, porque puede darse positivo si tomamos en cuenta la mama no neoplásica. El HER2-Neu, que resultó negativo, y el índice de proliferación celular, evaluado con Ki67, que como pueden ver se manifiesta hasta en 80% de las células neoplásicas, poniendo así de manifiesto la agresividad de esta neoplasia. Rápidamente les menciono que el cáncer de mama triple negativo, pues generalmente se presenta con ganglios positivos en la clínica. Tienden a ser neoplasias mamarias grandes, de bordes empujantes, y son neoplasias muy heterogéneas. De ahí que puedan tener diversas respuestas. Y con esto termina mi primera parte, mi participación en la primera parte. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Raquel Valencia Cedillo por su participación y el análisis del caso. A continuación, vamos a ver a la doctora María Teresa Cervantes Díaz. Ella es médico genetista, adscrito al Servicio de Genética Médica del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella nos va a hablar sobre el análisis de este caso, de acuerdo al tipo histológico y los antecedentes de la paciente. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, yo les voy a platicar sobre la participación del servicio de genética en el abordaje de las pacientes en esta unidad funcional. Nosotros trabajamos específicamente en establecer si la paciente tiene una sospecha de un síndrome de cáncer hereditario. Entonces, abordando el caso de esta paciente, vemos que es una paciente de 53 años de edad, con un cáncer de mama izquierda, un carcinoma ductal infiltrante, y específicamente nos vamos a enfocar en el inmunofenotipo, que como nos comentó la doctora Valencia hace un momento, los receptores de estrógenos fueron negativos, el receptor de progesterona también negativo y el HER2 negativo. De tal manera que tenemos un inmunofenotipo triple negativo, además de tomar en consideración los antecedentes familiares en los cuales la paciente tenía una hermana con el diagnóstico de cáncer de mama, aunque al momento de recibir a la paciente pues se desconocía la edad del diagnóstico de esta hermana o el tipo histológico e inmunofenotipo del tumor. Además de considerar el hecho de que tenía una hermana con un cáncer de endometrio, igual con edad al diagnóstico desconocida y tipo histológico desconocido. Pero con esa información, lo que tratamos de hacer en un abordaje inicial es identificar si hay realmente una sospecha de una cuestión hereditaria. Entonces, nos basamos en estas guías clínicas del NCCN para establecer estos criterios, y si consideramos que la paciente tiene más de 51 años de edad, entonces tenemos que ver que tenga al menos un familiar cercano, que puede ser mamá, hijos, tíos,
incluso abuelos, con alguna de las enfermedades que se mencionan aquí, como un cáncer de mama antes de los 50 años, o un varón en la familia con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas o cáncer de próstata con características específicas, metastásico, con histología cribiforme o que pertenezca a un riesgo de alto. Además, en este caso, bueno, tendríamos que hacer ya una evaluación un poco más profunda de la paciente con respecto a sus antecedentes para saber si se cumple este criterio de que la hermana tenga menos de 50 años al diagnóstico. Pero si nos vamos a que ahora las guías nos mencionan que sin importar la edad de la paciente al momento del diagnóstico, solo por el hecho de tener un cáncer de mama triple negativo, ya es suficiente para considerar su evaluación por genética y también considerar que es necesario hacer un estudio molecular para ver si no tiene un síndrome de cáncer hereditario, específicamente asociado a genes como BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN o TP53, pues entonces esta paciente sí cumple esos criterios. Además de que nos podemos apoyar, igual según recomendación de las guías NCCN, en algunos modelos de probabilidad para establecer si hay un riesgo incrementado de tener mutación en alguno de estos genes. En ese sentido, uno de los principales modelos que utilizamos es el CAN-RISC, en el cual nos permite establecer una probabilidad de tener una variante patogénica en los genes que aquí se mencionan y se recaba información ya con un poquito más de detalle, que eso lo hacemos en la consulta de genética, con información sobre el estilo de vida de la paciente, el estado de salud ginecológico, si tiene el antecedente de haber tenido hijos o no, de haberse hecho estudios previos en mama, historial médico en general y sobre todo la historia de la familia. Entonces, aquí se menciona específicamente qué se considera dentro de cada rubro. Y por lo tanto, después de que se hace esta evaluación inicial a través de la unidad funcional, pues las pacientes por lo general son referidas a la consulta de genética de primera vez para completar esta información. De tal manera que en la consulta lo que hacemos es un árbol genealógico en el cual recabamos la edad de diagnóstico de los familiares, características específicas de los tumores o incluso si tienen alguna otra característica dentro de algún síndrome genético como manchas café con leche, lipomas, que sean síndromes genéticos que nos puedan incrementar el riesgo de cáncer de mama. Recabamos información de la historia clínica de la paciente, hacemos el cálculo de riesgo a través de estas herramientas que les comenté y finalmente damos el asesoramiento genético, que específicamente en el caso de esta paciente, como ya vimos de acuerdo a los criterios NCCN, sí requiere un estudio molecular y ahí pues entonces tendríamos que informarles sobre los posibles resultados en caso de que se llegue a hacer un estudio molecular, las implicaciones que tendría para el paciente y para la familia. Y la limitante que tenemos a veces, pues es que en la institución no en todo momento contamos con estos estudios moleculares. De tal forma que cuando es así y hay una alta sospecha, pues mantenemos a las pacientes en vigilancia y seguimiento, respectivamente con la sospecha que se tenga. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Teresa Cervantes, por su brillante participación y su interesante información. Es muy importante todo lo que usted nos aporta porque nos damos cuenta que el cáncer de mama muchas veces pues es solamente una manifestación de lo que la paciente ya tiene genéticamente. Para continuar con nuestro programa, vamos a dar inicio con la presentación de la doctora Rocío Cristal Grajales Álvarez. Ella es médico-oncólogo que está adscrita al servicio de oncología médica del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella va a hacer un análisis del caso y cuál sería la propuesta de tratamiento por parte de su servicio para esta paciente de acuerdo a los hallazgos ya referidos. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hablando un poquito de neoadjuvancia en cáncer de mama triple negativo en general, específicamente hablando de esta paciente, pues bueno, paciente relativamente joven, 53 años, ya posmenopáusica. Su etapa inicial 3A por un CT2, un CN2, M0, ya sabemos que es una variable medular triple negativo, un carcinoma ductal grado 3.
Los objetivos del tratamiento que ya conocemos, el tratamiento adyuvante en oncología médica, básicamente se resumen en la respuesta patológica completa, porque sabemos que tiene un impacto en la supervivencia global y en la supervivencia libre de enfermedad. Normalmente nos regimos con los estándares pues, habituales de tratamiento. Esto lo tenemos gracias al estudio NSABP27, donde la tasa de respuesta patológica completa con un esquema de neoadyuvancia secuencial llega hasta un 26%. El impacto en supervivencia libre de enfermedad en pacientes triple negativo que llegan a la respuesta completa es muy importante porque reduce el riesgo de recaer prácticamente en un 75%, y también tenemos un impacto en supervivencia global en estas pacientes. Para mencionar muy brevemente los abordajes del tratamiento en adyuvante en triple negativo, pues sabemos que hay agentes platinados, hay inhibidores de PARP y hay inmunoterapia. Muchos estudios con agentes platinados, sin embargo, por metaanálisis sabemos que nos incrementa la respuesta de forma muy importante, pero no hay un impacto en supervivencia global a largo plazo, y la toxicidad pues también se encuentra bastante incrementada. Tenemos ensayos donde prácticamente el 60% de los pacientes son las únicas que llegan al tratamiento completo debido a toxicidad. Para pacientes que tienen mutaciones hay diversos estudios también donde no ha habido un impacto específico en tasas de respuesta patológica completa, de modo que no son un estándar de uso. Y obviamente la inmunoterapia, que ha venido a ser un parteaguas dentro del tratamiento de cáncer de mama, que ha tenido excelentes respuestas con pembrolizumab. En pacientes que tienen PDL1 expresado, pues sus respuestas llegan prácticamente a un 70%, de modo que estos tratamientos pues sí han demostrado una eficacia superior a la quimioterapia sola, específicamente con pembrolizumab, pero al día de hoy no se han vuelto un estándar de tratamiento. Y bueno, aterrizando a esta paciente, pues decidimos dar un esquema convencional de neoadyuvancia secuencial, 4 ciclos de antraciclina, ciclofosfamida y 4 ciclos de taxano. Normalmente nosotros reservamos el agente platinado a pacientes que tienen mayor posibilidad de llegar a una respuesta patológica completa, que son tumores más pequeños o con carga ganglionar un poco menor. Y pues obviamente no tenemos el recurso institucional para ofrecer otro tipo de droga, de modo que fue el tratamiento que decidimos instaurar en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío, por su participación y por la orientación hacia un mejor tratamiento. A continuación vamos a ver a la doctora Lorena Lío Mondragón. Ella es médico radiooncólogo, adscrito al servicio de radioterapia en tumores de mama del Hospital Oncológico de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella nos va a hacer un análisis en base a la propuesta de tratamiento inicial que dio el doctor Fernando y cuáles son las opciones para la paciente. Muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias, doctora Asia. Bueno, yo les voy a platicar de la radioterapia adyuvante en cáncer de mama después de la quimioterapia. En el análisis del caso, esta paciente posmenopáusica, una etapa localmente avanzada, que la propuesta de manejo inicial es quimioterapia neoadyuvante con una respuesta, esperemos que tanto al primario y a la axila favorable, y después un abordaje quirúrgico. Después del abordaje quirúrgico participamos con la radioterapia o el manejo locorregional. Hoy en día sabemos que la radioterapia postmastectomía causa un impacto en el control locorregional de la enfermedad y en la supervivencia libre de enfermedad en las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. Esto está documentado por múltiples estudios prospectivos, metaanálisis, etcétera, donde apoyan esta cuestión. Sin embargo, todos estos estudios son basados en el manejo adyuvante. Ninguno de ellos en el manejo post-quimioterapia neoadyuvante, que es lo que hoy en día estamos viendo con una mayor frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La radioterapia, después de la terapia sistémica primaria, se considera un estándar de tratamiento, ya sea para postmastectomía o bien para casos en donde puede aplicarse la cirugía conservadora, incluso con una respuesta patológica completa. Hoy en día eso es un estándar, las pacientes deben de recibirlo, pero sin embargo, ¿qué estamos observando? El manejo axilar.
tenemos que ver el desescalamiento del manejo axilar en este grupo de pacientes. La indicación de radioterapia va a estar dada por el estadio clínico, en este caso localmente avanzado, o bien esperar la respuesta patológica que sea el más alto. Para nosotros los radiooncólogos estamos en espera de varios estudios multicéntricos aleatorizados que nos van a definir esta interrogante que tenemos hoy en día. ¿En quién debemos continuar dando esta terapia por radioterapia, que son pacientes de alto riesgo, o bien en las pacientes de riesgo intermedio con una respuesta favorable al manejo neoadyuvante? Tenemos, hoy en día sabemos que la disección axilar es el manejo estándar en este grupo de pacientes, mas sin embargo vemos cómo está entrando la biopsia del ganglio centinela. Hoy en día vamos a escuchar dos abordajes quirúrgicos, que es la biopsia dirigida y la disección axilar dirigida. Actualmente, múltiples estudios prospectivos están corriendo para evaluar el beneficio de estas dos intervenciones quirúrgicas y sobre todo el papel de la radioterapia en ellas, siempre pensando el desescalamiento del manejo axilar. Para esto, ustedes como radiólogos van a ayudarnos, nos están ayudando mucho en la intervención con la colocación de clips, de semillas radioactivas, de carbono, de radiofrecuencia, de semillas magnéticas, todas estas con ventajas y desventajas en su uso. ¿Para qué? Para que nos resuelvan todas estas preguntas que hoy en día nos estamos haciendo. ¿Cuál es la mejor técnica de estadificación en pacientes con ganglios positivos que se van a volver ganglios negativos? ¿Cuáles son las imágenes útiles que nos van a ayudar a identificar a estas pacientes que van a tener una respuesta o van a lograr una respuesta patológica en la axila? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el método recomendado? También nos va a abrir respuestas sobre todo en qué técnica, ¿no? ¿Cuál es la técnica del marcado de los ganglios linfáticos que nos va a ofrecer las tasas más altas de biopsia dirigida o disección radical de axila, o disección dirigida de axila? Para esta paciente en particular, independientemente del tipo de cirugía a la cual se someta, nosotros debemos de ofrecer radioterapia a la mama, si es que la conserva, o bien a la pared costal y a los niveles ganglionares 1, 2, 3 y el supraclavicular, y evaluar de forma muy detallada la inclusión de las cadenas mamarias internas. El fraccionamiento, los esquemas van desde el fraccionamiento convencional 25 a 30 sesiones en caso de ser cirugía conservadora con bus al lecho tumoral, o bien un fraccionamiento moderado que sería 15 a 16 fracciones o 20 si se considera un manejo de bus al lecho tumoral. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lorena Lío por su interesante intervención y por sus aportaciones para los radiólogos en este congreso. A continuación, para finalizar la primera parte del análisis del caso, vamos a darle paso al doctor Ramón Delgado Ramírez, cirujano oncólogo adscrito al Servicio de Tumores de Mama del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él va a hacer un análisis por el servicio tratante y nos va a hablar sobre el plan de tratamiento. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hacer el análisis o vamos a juntar todo lo que los elementos que se han establecido. ¿Podemos pasar a la segunda, Anita, por favor? Una de las cosas importantes de la unidad funcional es precisamente recabar toda la información de primera vez, establecer y medir la enfermedad como lo mandan las normas internacionales, y en esto nos apegamos al TNM para establecer la etapa clínica, como ya lo mencionaron desde el principio. Una de las partes muy importantes es la imagen, que en este caso específico fue dado por una detección de una mastografía diagnóstica, y la cual a fin de cuentas estableceremos el plan para llevarla a toda la serie de estudios que se han hecho, sobre todo gabinete, la extensión de la enfermedad y sobre todo establecer esta parte de enfermedad local y que desafortunadamente se encuentra en una parte avanzada por las características en la que debutó por la axila.
Lo más importante, una vez hecho el estudio de imagen en esta paciente, fue revisar el material de patología, en el cual varía mucho la primera biopsia con la cual es referida, y se establece un diagnóstico más en firme con la inmunistoquímica adecuada para saber entonces la etapa pronóstica o saber qué es lo que vamos a hacer con ella. De acuerdo a ello, podemos establecer que clínicamente se trata de un caso no quirúrgico y que puede ser benéfico de quimioterapia neoadyuvante para precisamente lograr un objetivo, que es el bajar la etapa. Es entonces como en este momento llega a concluirse toda esta parte de estudios preparatorios, la valoración por parte de genética, que parece ser que tiene está en ese 15% de todas las pacientes que tienen antecedentes de cáncer hereditario o familiar, y que de alguna manera las hace como de alto riesgo para tener enfermedad o presentar recurrencias a mediano y a corto plazo. Es importante en este momento informar a la paciente, educarla acerca de la enfermedad a la que nos enfrentamos, y aquí es donde entra el apoyo de los psicólogos o el psiquiatra dentro de nuestro equipo de trabajo, para precisamente llevar a la paciente de la mano y que entienda el objetivo del manejo multidisciplinario entre nosotros de cirugía, entre la parte médica, entre la parte de radiación, medicina de radiación, para llevar su problema a un buen fin. Se toma la decisión en el comité para aplicar el clip marcador precisamente en el sitio donde está la lesión para ver la respuesta. Una de las ventajas que tenemos con la quimioterapia neoadyuvante es establecer el comportamiento y la respuesta biológica in vivo del tumor gracias a los fármacos. Una vez realizado esto, si esperamos que tenga una respuesta completa, obviamente el clip marcador nos va a ser de utilidad para extraer esa parte por cirugía, que en este caso ponderamos una posibilidad al ser enfermedad del primario muy pequeña, con un seno relativamente mediano, y que nos va a permitir ofrecerle precisamente cirugía conservadora, para que posteriormente vaya a tratamiento con radiación. La axila en su momento también está diagnosticada y tiene histología que coincide con el primario, y por lo tanto también debemos establecer cuál es la evolución por medio de los estudios de extensión que ya se han mencionado. Es hasta este punto donde entonces se inicia el manejo con fármacos. Eventualmente volveremos a valorar al final nuevamente con estudios de extensión y en equipo nuevamente para definir el paso que sigue, si realmente nos quedamos con cirugía radical o continuamos con esa posibilidad de ofertarle cirugía conservadora. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ramón Delgado Ramírez por su participación y por sus aportaciones. Vamos a continuar con lo que se hizo por parte del Servicio de Radiología de acuerdo a la decisión del comité. Para esto, bueno, voy a participar con ustedes. Bueno, continuando con la presentación, lo que se determinó en el Comité de Tumores de Mama fue que se aplicara un clip marcador ganglionar intratumoral previo a la neoadyuvancia para la paciente. Entonces yo les voy a hablar sobre cómo se realiza este procedimiento y cuál es la indicación para hacerlo. La indicación de aplicar clips o marcadores tisulares en general lo hacemos los radiólogos, y es en diferentes casos, todos muy indicados y precisos. Cuando hacemos una biopsia guiada por imagen y removemos un nódulo, debemos aplicar un clip en el sitio de la biopsia. Cuando tenemos nódulos menores de 5 milímetros, sin importar qué aguja utilicemos o el calibre de la misma, siempre debemos aplicar un clip, porque puede ser que con la biopsia quitemos la lesión. Para distinguir múltiples lesiones, esto es, si tenemos varios nódulos y decidimos biopsiar alguno, el más sospechoso, bueno, nosotros aplicamos ese clip para que en un futuro sepamos cuál fue la lesión que fue biopsiada y que puede ser benigna o maligna y tengamos el antecedente. Para correlación
entre los diferentes métodos de imagen, esto es, si yo biopsio una lesión por ultrasonido y luego la llevo a resonancia, saber cuál fue el sitio donde se realizó la biopsia. Cuando biopsiamos nódulos complejos que tienen un componente sólido quístico, sabemos que pueden desaparecer o colapsar, y para poder distinguirlos debemos colocar un clip marcador. En nódulos intraductales, esto, bueno, hay que valorar muy bien, porque si el nódulo está muy pegado a la piel o al pezón, puede causar molestias al paciente. Y obviamente, en el caso que nos atañe, es la neoadyuvancia. En el caso de los pacientes que van en neoadyuvancia, ¿cuándo lo debo colocar? Bueno, es importante primero hacer un análisis multidisciplinario, después saber que la paciente no tiene un cáncer metastásico, porque no tiene caso aplicarle un clip, ya que no va a tener una utilidad para su tratamiento. Cuando la paciente va a ser sometida a una terapia conservadora de la mama, lo debemos aplicar por si el tumor desaparece, sepamos dónde debemos marcar el lecho tumoral. Cuando tenemos tumores menores a 2 centímetros, se debe aplicar desde el inicio, antes de la quimioterapia, y cuando son tumores mayores a 2 centímetros, cuando el tumor ha reducido al 50%. Estos parámetros se han establecido ya en diferentes hospitales oncológicos. De los primeros que publicaron pues fueron el MD Anderson desde 2007, y a nivel mundial pues ya se hace esta práctica cotidianamente. ¿Cuáles son las características de los clips marcadores? Son pequeños materiales que tienen diferente forma y que vienen cargados en un polímero. Tenemos, por ejemplo, que tiene la forma de lazo, que es un ribbon, y que el material es titanio. Tenemos el de forma de wing, que es una aleación de Inconel. Tenemos el de forma de coil, que es una aleación de Biodur. Estos tipos de clips marcadores se pueden observar por los diferentes métodos de imagen. Tienen una duración de 6 meses aproximadamente, y en mamografía lo podemos ver como una densidad metálica que va a tener la forma de acuerdo al que nosotros hayamos aplicado. En ultrasonido los vamos a ver como una imagen ecogénica rodeada de un halo hipoecoico, y en resonancia nos va a causar ausencia de señal donde esté el clip, porque es un metal. Vienen cargados en un aplicador que es una aguja de 17 gauge por 10 centímetros de largo. Esa aguja viene marcada cada centímetro para saber cuántos centímetros hemos introducido dentro de la mama, y tiene 2 botones para aplicarlo, uno en el mango adyacente a la aguja, y otro en el extremo del mango. Ahora bien, ¿cómo se aplica? Para nuestro caso, decidimos primero aplicarlo en la lesión de la mama. Localizamos el nódulo, identificamos, siempre bien importante para los radiólogos, para una revisión posterior, tanto del clínico como del experiente, siempre marcar qué mama fue en la que se aplicó el clip, en qué radio, a cuántos centímetros del pezón. En este caso fue la mama izquierda, radio de las 11 a 6 centímetros del pezón. Identificamos el nódulo en su eje radial, antirradial, y lo que hacemos es aplicar Doppler color para ver la vascularidad. Esto es importante al momento de que nosotros elegimos el trayecto para aplicarlo, para no picar un vaso y que hagamos un hematoma y que nos dificulte la aplicación del clip. Una vez que hemos elegido el sitio de punción, lo que hacemos es una antisepsia en la piel, aplicamos gilocaína local en el sitio de la punción e introducimos la aguja, vemos su trayecto, vemos su punta, y una vez que estamos en el sitio elegido, generalmente pues tratamos de que sea en el centro de la lesión, aplicamos el clip. Debemos tomar nuestras imágenes posaplicación donde demostremos el nódulo y la línea ecogénica que corresponde al clip marcador. Una vez que hemos marcado la mama, podemos irnos al ganglio o viceversa. Esto ya es de preferencia de cada radiólogo. Identificamos el nódulo, en este caso el ganglio en el nivel 1, que mide 24 milímetros en su diámetro mayor. Como vemos es redondo, no tiene ya hilio graso ni cortical, por lo tanto, si nosotros aplicamos el clip, no hay problema en que quede en el centro. Cuando el nódulo
o más bien el ganglio, conserva todavía su morfología e hilo graso, preferentemente se aplica a nivel entre el hilo y la cortical, donde pueda fijarse bien el clip y no migre. Si lo aplicamos en la grasa, a veces migra, y si lo aplicamos en la cortical, si disminuye de tamaño, también puede migrar. Entonces, entre la cortical y el hilo es un buen sitio. En este caso, bueno, todo el ganglio está alterado, que se aplique en el centro es bueno. Aplicamos el Doppler color para ver cómo está la vascularidad nuevamente, para no picar algún vaso, e introducimos, igual como en la mama, sepsia, antisepsia, aplicación de gilocaína, introducimos la aguja y vemos que queda en el centro la punta de la aguja, y posteriormente con el botón empujamos el clip y vemos que queda esta estructura ecogénica dentro del ganglio. Tomamos proyecciones de control. Esto es bien importante porque debemos saber dónde quedó el ganglio con su clip marcador, y dónde está el nódulo con su clip marcador. Esto es previo a la neoadyuvancia, para tener documentado que efectivamente se aplicó el clip, que el clip no migró o quedó en otro sitio. Entonces, bueno, esto es toda mi aportación por parte de nuestro servicio. Muchas gracias. A continuación, vamos a proseguir con el programa, con la segunda parte del caso. Y el doctor Fernando Sánchez Chimalpopoca nos va a hablar de cómo fue el resultado posterior a todo lo que se decidió en el Comité de Tumores de Mama. Adelante, doctor. Muchas gracias. Nuevamente vamos a presentar el caso posterior al tratamiento de QT neoadyuvante. Para este momento, la paciente ya había desarrollado un nuevo diagnóstico agregado, en el cual recibió quimioterapia neoadyuvante, 4 ciclos de pirubicina más ciclofosfamida y 4 ciclos de docetaxel, de la cual todo esto finalizó el 12 de octubre del 2021. Posteriormente quedó con una respuesta de YCT0, YCN1, M0. En la exploración física donde se documenta, esta fue el 2 de noviembre del 2021, lo relevante es lo siguiente. La paciente cursa con un ECOG de 0 y se describe que en la mama izquierda ya no existe un tumor palpable y la axila izquierda sin adenopatías palpables. Mama y axila derecha sin actividad tumoral palpable. Los laboratorios de ese momento son del 8 de octubre. Realmente todos los valores están dentro de parámetros establecidos y permisibles para la cirugía. Contamos con los estudios de imagen que posteriormente se van a comentar. Y las siguientes valoraciones, cuento con una valoración de medicina interna, que esta fue desarrollada el 4 de octubre, donde se da un riesgo quirúrgico ASA2, Goldman 1, y para lo cual el 8 de octubre del 2021, Tumores de Mama, el servicio la valora y concreta lo siguiente, que para ese momento la paciente cursaba con la última aplicación del ciclo de QT neoadyuvante, ya con un protocolo preoperatorio establecido, y para lo cual citan en 3 semanas para una programación quirúrgica. Desde ese momento ya se programaba una cirugía conservadora de mama izquierda con disección radical de axila. Posteriormente, la paciente fue programada para el día 26 de noviembre del 2021. Agradecemos su participación y los datos aportados por el doctor Fernando Sánchez Chimalpopoca. A continuación vamos a ver los estudios de imagen con la doctora Ana Lilia Ramírez Castellanos. Ella es médico radiólogo, especialista en mama, adscrita al servicio de radiología del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a valorar la evaluación de la neoadyuvancia. Tenemos una mastografía de mama izquierda realizada el 1 de octubre, en donde podemos ver que es una mama con áreas dispersas de densidad fibroglandular, en donde se observa en la interlínea de los cuadrantes superiores en el tercio medio a 8 centímetros del complejo areola-pezón, un clip marcador, y actualmente ya no se observa la presencia del nódulo descrito en el estudio de abril del presente año. Asimismo, tenemos hacia la región axilar un ganglio que es de morfología redondeada. En su interior presenta un clip marcador.
El ultrasonido se corrobora la presencia de esta adenopatía, que está localizada en el nivel 1, es de morfología redondeada, y en el interior presenta una imagen ecogénica en relación al clip. En la mama, en lo que es en el radio de las 9, ya no se observa la tumoración, únicamente se observa el clip también, el clip marcador. Tenemos una resonancia magnética realizada el mismo día, en donde podemos observar que es un tejido fibrogranular disperso, y vemos hacia la interlínea de los cuadrantes superiores que ya no hay presencia del nódulo, únicamente hay un área de ausencia de señal en relación al clip marcador. Tras la administración del medio de contraste no hay reforzamientos anormales, y observamos que en el nivel aquí en T1 vemos los ganglios, el conglomerado de ganglios, el nódulo, que tiene un clip marcador en una ausencia de señal en su interior. Vemos esta comparación con el estudio anterior de abril y el estudio actual de octubre, cómo se compara la presencia del nódulo de morfología y márgenes irregulares en la interlínea de los cuadrantes superiores, y aquí únicamente la ausencia de señal. Por lo que se concluye como una respuesta completa concéntrica y una respuesta parcial a nivel de la axila, ya que este nódulo, este ganglio ha presentado una disminución del 50% y asimismo vemos una ausencia de señal en su interior en relación al clip marcador. La importancia de la evaluación de la neoadjuvancia es la reducción del tumor primario. Esto es para llevar a la paciente a una cirugía conservadora. Asimismo, también nos va a disminuir el estadio de la enfermedad a nivel de los ganglios axilares, y también nos va a dar la capacidad para observar la eficacia terapéutica. Va a proporcionarnos el pronóstico y la posibilidad de modificar un tratamiento que no sea efectivo para esta paciente. Asimismo, podemos valorar una evaluación in vivo de la biología molecular, individualizando el tratamiento sistémico para el desarrollo de nuevas terapias y la respuesta patológica completa. Es muy importante que nosotros la evaluación de la respuesta a la neoadjuvancia la realicemos con los criterios RECIST 1.1. Esto es para tumores sólidos. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es, primero que nada, identificar las lesiones que son medibles, las lesiones dianas, y cuál va a ser una lesión diana. Esta va a ser un tumor sólido que va a ser por arriba de 10 milímetros. Asimismo, podemos tener una adenopatía que sea en el eje transverso mayor de 15 milímetros o una metástasis ósea, ya sea lítica o mixta. Debemos también cuantificar las lesiones diana y asimismo comparar con los estudios previos para dar una recomendación. Y dentro de estas recomendaciones se categorizan en 4, que es la respuesta completa, que es cuando desaparecen todas las lesiones diana, o en una adenopatía hay una disminución del eje transverso por arriba de 10 milímetros. Perdón, por abajo de 10 milímetros. La respuesta parcial es una reducción por arriba de 30 en la suma de todos los diámetros de la lesión diana, y también las adenopatías deben de reducir menos del 15%. Llamamos progresión de la enfermedad cuando hay un incremento por arriba de 20% o una aparición nueva de una lesión. Y enfermedad estable es cuando encontramos datos que nos lleven entre respuesta parcial y progresión de la enfermedad. Es muy importante que nosotros para esta evaluación tengamos estudios completos de imagen, así como de la extensión tumoral, la valoración axilar, el reporte, que contemos con un reporte histopatológico que tenga biología molecular y la colocación del clip marcador. Eso es todo. Agradecemos su participación a la doctora Ana Lilia Ramírez. Como vemos, hasta aquí pues se han cumplido algunos de los objetivos de la unidad funcional de tumores de mama, que es evaluar a la paciente en forma inicial para establecer un plan de tratamiento y posteriormente, ya en esta segunda etapa, pues valorar su tratamiento definitivo. Para esto, el doctor Jaime Reséndiz Colosia, que es jefe de servicio de tumores de mama del Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, nos va a hacer un análisis del caso y un plan quirúrgico definitivo. Adelante, doctor, muchas gracias.
Gracias, Asia. Buena tarde. Pues es muy importante enfatizar que hoy en día el tratamiento post-quimioterapia ha marcado una pauta muy importante en el manejo del cáncer de mama. Inicialmente, la quimioterapia la utilizábamos básicamente para hacer que una lesión que no era operable se volviera operable. Hoy cada vez más el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante se está convirtiendo en una de las opciones que se tiene inclusive en lesiones tempranas. En el consenso de St. Gallen, uno de los más importantes en el cáncer de mama, en el año 2019, cuando se les preguntó a los ponentes si la terapia sistémica neoadyuvante era el método preferido para pacientes con tumores triples negativos o HER2 positivo, independientemente de si se alcanza o no la posibilidad de realizar una lumpectomía, prácticamente todos los autores estuvieron de acuerdo, en un 98%, de que la quimioterapia debe de ser el tratamiento de elección para este grupo de pacientes. Si bien es cierto que la quimioterapia nos permite tener grandes opciones de manejo, sobre todo la reducción del volumen tumoral, y eso hacer que podamos ofrecer una cirugía menos radical, también es muy importante enfatizar que hay una gran diferencia en las pacientes que alcanzan una respuesta completa con las que no lo alcanzan. Como podemos ver aquí en este estudio de la doctora Patricia Cortázar, hay una clara diferencia en aquellos grupos de pacientes que alcanzan una respuesta patológica, tanto en el periodo libre de enfermedad como en algunos casos en la sobrevida general. De hecho, aunque no es el caso, pero actualmente, inclusive con una doble terapia anti-HER2, se alcanzan respuestas completas hasta del 90% de los casos. En términos generales, la mayor parte de las guías clínicas, y la nuestra también, enfatiza la posibilidad de dar un manejo con quimioterapia neoadyuvante en todas aquellas pacientes que tengan más de 2 centímetros del tumor primario o se tenga axila positiva, mientras sean pacientes con tumores triples negativos y HER2. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante. ¿Qué tan segura es la cirugía conservadora en aquellos tumores que han tenido una respuesta, pero que habían sido una etapa inicial avanzada? Entonces tenemos que hacer una evaluación preoperatoria y, como comentaban anteriormente, tenemos 3 formas de patrones de respuesta a la quimioterapia, y estas se logran en aquellas pacientes que tienen una respuesta patológica completa, es decir, la ausencia de tejido tumoral, en la posibilidad de que haya una reducción concéntrica, el tumor reduce de volumen pero no desaparece completamente, y tal vez uno de los mayores problemas, y que es uno de las grandes dificultades que tenemos, es la evaluación de este tipo de patrón que tiene una reducción en parches. Es decir, el tumor se fragmenta y hay acúmulos microscópicos incluso de una lesión que puede abarcar prácticamente el tamaño original de la lesión. Entonces, antes de decidir qué tipo de tratamiento quirúrgico tenemos que evaluar, tenemos que precisamente determinar cuál es el patrón de respuesta tumoral. Hace algunos años se establecía si realmente estará una cirugía segura en lesiones avanzadas. Esta experiencia del Hospital MD Anderson con casi 3,000 pacientes pudo demostrar que en el 52% de las etapas 2 o etapas 3, a través de la quimioterapia neoadyuvante, se lograba una reducción del tumor, incluso a lograr llegarlos a etapa 1 o incluso hacer la desaparición absoluta de la lesión. Cuando se estableció cuál era el riesgo de recurrencia local, se hablaba entre 6 y 10%, 10% cuando se daba quimioterapia neoadyuvante, pero este mismo estudio, en un análisis multivariado, pudo demostrar que no hay ninguna diferencia después de corregir la etapa en la recurrencia local. Esto quiere decir que el lograr una reducción completa del tumor y posteriormente hacer una cirugía conservadora es altamente segura. En este caso, uno de los objetivos cuando tenemos una posible respuesta patológica completa es que el cirujano tiene que hacer la resección completa de este marcador. Nosotros en el hospital generalmente lo hacemos a través de los marcajes metálicos tipo arpón, y durante muchos años se estableció una duda de cuál era el margen que teníamos que ofrecer para hacer la resección completa. Hoy sabemos que si logramos una resección de 1 a 2 centímetros de tejido sano alrededor de este clip, puede ser suficiente para conocer el estado histológico de esta neoplasia y confirmar la ausencia de tejido tumoral. Entonces, en este caso, uno de los objetivos que vamos a hacer para el tratamiento quirúrgico de esta paciente es precisamente
hacer una resección completa del área perimarcador con 1 o 2 centímetros a su alrededor. Ahora, generalmente cuando tenemos una muy buena respuesta en la mama, casi siempre tenemos una muy buena respuesta en la axila. En este caso, desafortunadamente, no se obtuvo esta condición y la paciente sigue teniendo una axila clínicamente positiva. Se le dejó un clip marcador para que logremos hacer una resección, ya que actualmente se recomienda en aquellas pacientes que inicialmente su axila era negativa, se puede transformar en negativa en el 40% de los casos. Hay por lo menos 2 estudios, el Z1071 y el estudio Sendina, con 875 pacientes, que han demostrado que hay un 40% de posibilidades de que una axila positiva la transformemos en negativa con la quimioterapia neoadyuvante, pero uno de los mayores problemas que se tiene en este aspecto es la tasa de falsos negativos, que sigue siendo elevada, más del 10%, que sería lo ideal tener menos del 10%, y estos estudios han fracasado en darnos ese resultado, pero están entre un 13 y un 14%. Si esta paciente hubiera tenido una reducción completa y pudiéramos pensar en una axila que fuera ahora negativa, se recomendaría hacer la biopsia del ganglio centinela con la doble técnica de búsqueda del ganglio centinela, buscando retirar 3 o más ganglios y también hacer la disección ganglionar dirigida, que básicamente es encontrar ese ganglio que se marcó de inicio. Se puede hacer con ultrasonido, fluoroscopía o inclusive también con el arpón, para que podamos extraer no solamente los ganglios centinela que logramos identificar con el mapeo, sino también hacer la resección del ganglio marcado. Desafortunadamente para esta paciente, el hecho de persistir con una axila positiva hace que desafortunadamente tengamos que ofrecerle una disección radical. Entonces, en términos generales, debido a la muy buena respuesta, posiblemente una respuesta patológica completa, se propone hacer una mastectomía parcial, retirando en la totalidad 1 o 2 centímetros alrededor de clip y la disección radical de axila. Ese sería el tratamiento que hemos propuesto para esta paciente. Agradecemos al doctor Jaime Reséndiz Colosio por esta valiosa participación y por su revisión del caso. A continuación, la doctora Raquel Valencia Cedillo, patóloga oncóloga del hospital, nos va a hablar sobre cómo se evalúa la pieza quirúrgica en el posoperatorio. Adelante, doctora. Ahora les voy a hablar un poco de la evaluación por patología post-neoadyuvancia. Lo primero que debemos saber como patólogos es que la paciente recibió neoadyuvancia. Hago hincapié en esto porque a veces ni siquiera tenemos esa información. Afortunadamente en el Hospital de Oncología tenemos muy buena comunicación con los clínicos, con los radiólogos, y estas cosas fluyen independientemente de los casos que se presentan en el comité. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la paciente recibió neoadyuvancia, el tamaño previo del tumor, el tamaño post-neoadyuvancia del tumor, en qué localización de la mama estaba, en qué cuadrante, y si se colocó un clip marcador. En este caso, como ya mencionó la doctora Asia, pues se colocó un clip marcador. Idealmente en todos los casos que van a recibir neoadyuvancia debería colocarse un clip marcador, y pues como patólogos nos gustaría también saber qué tipo de clip marcador se colocó. Esto porque es lo que vamos intencionadamente a buscar en el espécimen. Algunas de nuestras pacientes no reciben la neoadyuvancia en el hospital y no tienen clip marcador o fueron biopsiadas fuera del hospital. Entonces, pero esta información es importante para nosotros. ¿Qué tipo de respuesta podemos ver? Pues podemos ver casos que no han tenido respuesta, como vemos que se ve un tumor de bordes empujantes, blanco, sólido, indurado, con áreas amarillas de necrosis. Sin embargo, no se ven grandes cambios en el tamaño, a diferencia del que tenemos a un lado, que muestra solamente estas zonas con un puntilleo blanquecino, que puede ser la respuesta concéntrica del tumor, y estas áreas de hemorragia que incluso pueden deberse a la presencia del clip marcador. Y a veces estos lechos tumorales son fáciles de identificar en pacientes que tienen un parénquima mamario predominantemente graso, como es este caso. Como pueden ver, todo el parénquima adyacente es graso.
Sin embargo, en pacientes jóvenes con parénquimas mamarios muy densos, la neoadyuvancia puede causar parénquimas más densos o incluso una zona que solo se vea de un aspecto elástico o reblandecido por la neoadyuvancia, pero que sea muy difícil de identificar al ojo desnudo. De ahí la importancia de tener el clip marcador e irlo a buscar intencionadamente. Cuando se trata de mastectomías o tratamientos radicales, es más difícil encontrar el clip marcador, puesto que el espécimen tiende a ser muy grande. Los cortes que hacemos nosotros en las piezas de mastectomía deben de ser a 1 centímetro. Cada centímetro se realiza un corte prácticamente completo de la pieza. Si en esta primera evaluación no encontramos el clip marcador o el hecho tumoral, se realizan cortes más delgados de la zona sospechosa o, como les mencionaba, de la zona donde sabemos que estuvo el tumor. Otro tipo de respuesta que se puede encontrar es la respuesta en parches, como nos mencionaba ya el doctor Reséndiz, como es este caso donde vemos aquí un nódulo, acá otro nódulo. Tal vez acá este no se corresponde precisamente con este. Entonces estas respuestas a veces son más difíciles de evaluar porque no se ve claramente cuál es el hecho tumoral y debemos de medir el nódulo más grande. En este caso teníamos esta neoplasia, que es una neoplasia, como ya les mencioné, con células muy grandes, pleomórficas, y con este infiltrado inflamatorio que quizá por eso le llamaron carcinoma medular. Hay que recordar que ahora se llama con patrón medular, ¿no? Y lo que podemos esperar en este caso, que la mama respondió por imagen de manera completa al tratamiento neoadyuvante, podríamos esperar ver esto, es decir, ya un parénquima mamario denso con colágena, en donde solo se observan vasos de calibre capilar e infiltrado inflamatorio con predominio de linfocitos maduros. Esto es muy variable, por eso hay que muestrear extensamente todo el hecho tumoral para ver que realmente esto se encuentre en todos lados y no haya parches de células tumorales. De igual manera, en la axila, con la neoadyuvancia, los ganglios tienden a hacerse más pequeños. En algunos casos es difícil encontrar el mismo número de ganglios en las pacientes que han recibido neoadyuvancia. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos una búsqueda intencionada y una disección muy cuidadosa de la axila para encontrar estos ganglios linfáticos, que cuando no tienen respuesta, pues son fáciles de encontrar. Y también debe medirse el tamaño de la metástasis y en el ganglio más grande y el número de ganglios que se encuentran con depósitos metastásicos. No así la fibrosis o los cambios que puedan encontrarse asociados a respuesta. Para reportar la respuesta, pues no les voy a hablar de esto porque sería... me podría llevar toda una hora para hablarles de esto, pero hay más de 9 sistemas en la literatura anglosajona para reportar la respuesta patológica. Los 2 más utilizados es el de la JCC, y aquí les comparto la liga, y el tumor residual, el índice de tumor residual, que fue hecho por el MD Anderson, y aquí está la página. Entonces aquí nada más les voy a poner lo que debemos nosotros introducir y la página calcula por sí misma la respuesta. Hay que medir el hecho tumoral en milímetros, el porcentaje de celularidad neoplásica que se encuentra en este lecho tumoral y si hay neoplasia intraductal o una lesión precursora. Y para la axila, el número de ganglios linfáticos positivos y el diámetro de la metástasis de mayor tamaño. Y aquí simplemente le damos calcular y aquí nos da el riesgo en automático. Entonces, pues con esta diapositiva concluyo mi participación en este panel y agradezco a todos su atención. Muchas gracias, doctora, por su participación y por sus interesantes imágenes. Ya para terminar nuestra sesión, vamos a continuación a presentar a la doctora María Susana Hernández Flores, cirujana oncóloga, adscrita al Servicio de Tumores de Mama del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. Ella nos va a hablar sobre las conclusiones del caso, obviamente de la sesión, y sobre si se cumplen o no los objetivos, en este caso, de las unidades funcionales de tumores de mama. Adelante, doctora, y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ya para
como conclusión del caso clínico, tenemos una paciente femenino de 53 años con el diagnóstico de cáncer de mama izquierda, etapa clínica 3A, por un tumor T2 por actividad axilar que se tipificó como N2 y sin metástasis a distancia, M0, con un reporte de patología, carcinoma ductal infiltrante, sin patrón específico, grado 3, triple negativo, la cual recibió su valoración por el servicio de genética. También recibió manejo con quimioterapia neoadyuvante, de acuerdo a la conclusión del servicio de oncología médica con el esquema secuencial, recibiendo 4 ciclos con epirubicina y ciclofosfamida y 4 ciclos con taxanos. También la paciente, por valoración del servicio de rayos X, el servicio quirúrgico, fue candidata a colocación de un clip para marcaje. Ya también posteriormente, con la evaluación de los estudios de imagen, tanto previos a la neoadyuvancia y posterior a la neoadyuvancia, se llegó a la conclusión que tenía una respuesta clínica en la mama, que ya se etapificó como un YT0 y una respuesta parcial en el axila, YN1, y fue candidata a cirugía conservadora más disección radical de axila. La valoración de histología ya determinará el tipo de la respuesta patológica. También la paciente recibirá radioterapia en el contexto de etapa avanzada y de cirugía conservadora y posteriormente la vigilancia como marcan las normas de práctica clínica. Y como conclusión, como sabemos, es la unidad funcional es la unidad multidisciplinaria en donde se concentran en un mismo espacio físico todos los profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento de las pacientes que padecen cáncer de mama. Como vemos, en esta unidad funcional estuvieron integrados los servicios de cirugía, oncología médica, radioterapia, genética, el servicio de imagen, patología. Aquí se llegó al objetivo donde se concentraron todos los profesionales y se llegó a un diagnóstico y tratamiento. También la unidad funcional permite una valoración conjunta del enfermo o la enferma y favorece la rapidez en la toma de decisiones respecto del mejor tratamiento para cada paciente. En nuestra unidad funcional se revisan tanto los casos nuevos que llegan al hospital, así como aquellos que presentan recurrencia, persistencia o progresión. Y la unidad funcional es una estrategia terapéutica con un abordaje multidisciplinario para minimizar los intervalos de tiempo de atención del paciente, también para fortalecer el trabajo de equipo del personal médico, administrativo y enfermería, porque en estas unidades el objetivo es que la paciente no pierda secuencia en su tratamiento. También para llevar a cabo la unificación de criterios, la interacción de las especialidades, disminución del tiempo de intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento y acercar a los especialistas al paciente. El objetivo también principal de la unidad funcional de patología mamaria es obtener un diagnóstico rápido y preciso, seguido de un consenso para su tratamiento más eficaz, acompañado de la mínima morbilidad. Además, consigue acortar significativamente los intervalos diagnóstico-terapéuticos. Desafortunadamente, en nuestra paciente, por secundario a la pandemia, no se cumplieron los tiempos para el tratamiento quirúrgico, pero como ya conclusión, entendemos que un mayor conocimiento del abordaje multidisciplinario y una mejor formación de recursos humanos y materiales permitirán establecer unidades funcionales para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama en México. Gracias. Muchas gracias a la doctora Susana Hernández Flores por su participación. Queremos, si existiera algún comentario por parte del panel, algún mensaje para los radiólogos, si son tan amables de abrir su micrófono para algún mensaje importante para este congreso, dado que es dirigido a radiólogos, cuyo objetivo en esta sesión pues fue demostrarles algo de lo que hacemos nosotros como radiólogos especialistas en mama. Si quiere empezar, doctora Susi. Como sabemos,
Los radiólogos juegan un papel muy importante tanto para la etapificación clínica y para determinar la respuesta a los pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante. También los radiólogos juegan un papel importante al saber en qué momento preciso, tanto nosotros como cirujanos y ellos, para la colocación del clic marcador, que la colocación de este dispositivo puede cambiar radicalmente el manejo de una paciente. Pacientes con respuestas completas, que no se les coloca el clic marcador, probablemente les estamos quitando una oportunidad de la conservación de la mama. Considero que el papel del médico de imagen en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama es fundamental. Gracias. Gracias, gracias, doctora. Doctor Jaime Reséndiz, ¿alguna aportación que quiera hacer a la sesión? Sí, gracias, Asia. Pues felicidades también por ese día del radiólogo recientemente. Felicidades a todos ustedes. Y bueno, creo que como lo comenta la doctora Susana, creo que hoy en día el médico radiólogo juega un papel cada vez más importante, no solo porque representa en muchas ocasiones nuestros ojos en pacientes en donde no tenemos la oportunidad de tener una lesión palpable y que a través de esta colocación de arpones es la única forma en que nosotros podemos hacer la resección completa de la lesión. Y básicamente no lo podríamos hacer si no tenemos esta participación de ustedes en donde nos señalan el sitio que tenemos que resecar. Y creo que una parte muy importante es enfatizar esta armonía que debe de existir entre todos los clínicos y los radiólogos, ya que precisamente es lo que nos permite tener la mejor oportunidad de ofrecer el mejor tratamiento posible. Y esta interacción debe de ser no solo favorecida, sino incluso incrementada cada vez más, porque es importante enfatizar que este tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, la detección temprana que también ustedes hacen, pues cada vez más vamos a tener una cirugía cada vez menor, cada vez dirigida precisamente por la colocación y el marcaje que ustedes hacen, y esto va a ser algo cada vez más frecuentemente utilizado. Entonces, creo que es muy importante enfatizar esta relación que tenemos, porque vamos a ofrecer muchos tratamientos, como lo hemos visto en este ejemplo que vimos hoy. Muchas gracias, doctor. A continuación, doctor Ramón Delgado, si quiere hacer alguna aportación. Bueno, pues felicidades igualmente. Y yo creo que no dejar de lado una de las partes más importantes de la radiología, que también es la revisión del expediente radiológico, y no nada más la mastografía, sino el resto de todas las imágenes, porque no hay que olvidar que las enfermedades en cáncer de mama no nada más es la mama, es todo el organismo, los huesos y el resto de los órganos donde puede haber enfermedad. El trabajo multidisciplinario, como ya se ha mencionado, es sumamente importante y no es de grupo, es de equipo, y es un equipo muy compenetrado, como ya lo hemos mencionado y como ya se vio en el ejemplo del día de hoy. Nuevamente reiterar felicidades y bueno, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, doctor Mauricio Gómez del Toro. ¿Alguna aportación que nos pueda hacer para esta sesión? Sí, que el apoyo del área de radiología nos permite hacer un diagnóstico inicial, una evaluación durante el tratamiento y posteriormente al final del tratamiento y durante el seguimiento, que puede durar mucho más tiempo, nos permite seguir vigilando a las pacientes, algo que hace un complemento muy bueno hacia la clínica y lo cual nos redunda en mejor tratamiento a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Doctora Raquel Valencia, ¿alguna aportación que quiera hacer a nuestra sesión? Claro, bueno, primero, como dice la doctora Isabel Alvarado, ya el término de médicos radiólogos tal vez queda corto, ¿no? Ya son imagenólogos y no solo implica rayos X, sino muchísimos métodos de imagen más que se complementan unos a otros. Y mi segundo comentario sería pues que el mejor amigo de un radiólogo siempre debe ser un patólogo, ¿no? Y la correlación radiológica y patológica es fundamental para continuar en toda esta escala o en todo este proceso del diagnóstico y terapéutico de las pacientes. Muchas felicidades por su día y por este congreso. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, doctora Lorena Lío, ¿algún comentario que nos quiera hacer? Sí, muchas gracias. Bueno, pues finalmente, como lo han comentado, somos un equipo multidisciplinario. Indudablemente lo que están elaborando a nivel mundial el grupo de radiólogos con la intención de desescalar el tratamiento axilar junto con los cirujanos. Para nosotros como radiooncólogos, pues es de suma importancia evitar morbilidad y complicaciones tardías en estas pacientes. Yo pienso que con todo el equipo multidisciplinario en etapas localmente avanzadas, tal vez vamos a lograr lo que ya se logró en las etapas tempranas, ¿no? Que N0, ganglio centinela y desescalamiento axilar. Entonces, con su ayuda en etapas localmente avanzadas, yo creo que lo vamos a lograr. Y pues felicidades en su día y gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Rocío Grajales, ¿algún comentario que quiera añadir? Muchas gracias, doctora, y muchas felicidades por su congreso. Efectivamente, pienso que el papel del radiólogo ha crecido de una manera monumental, así como nos crecen los tratamientos día con día de quimioterapia. Hay actualmente estudios corriendo que a través de PETs podemos incluso evitar quimioterapia de pacientes. Entonces, creo que cada avance en cada área ha mejorado el porvenir de los pacientes de una manera increíble. Muchas gracias y felicidades. Gracias, doctora. Doctor Fernando Sánchez, médico especialista en gine y actualmente residente. ¿Cómo ve usted el futuro de estos equipos multidisciplinarios y qué le aportaron? ¿Cuál sería el mensaje para los radiólogos y los médicos en formación? Bien, de antemano muchas felicidades. Considero que nuestro hospital, así como varios hospitales en el país, tienen, más que nada en el nuestro, tienen un adecuado equipo multidisciplinario que no se puede pasar por alto el sentirnos orgullosos de esto. Creo que cada parte, cada engrane de todo este manejo y tratamiento hacia los pacientes oncológicos ha sido de lo más adecuado, lo más correcto y lo más cercano a ser perfecto, a pesar de que pudiéramos considerar que existen ciertas limitantes, como tal vez algún tratamiento sistémico más especializado. Pero en conjunto considero que el equipo debe de sentirse orgulloso, al menos de nuestra unidad médica, y que para el futuro de la oncología, pues estas opciones de tratamiento se deben de ir individualizando aún más, los tratamientos se deben de abocar a ser más específicos y que además la palabra radicalidad debe ser menos sonado, ¿no? Como parte de los manejos en un futuro. Muchas gracias, doctor. Ya casi para terminar, bueno, nos toca a las radiólogas nuestro comentario. Doctora Beatriz Alcántar, adelante, por favor. Sí, pues vale la pena decir que todos estos avances que se han presentado en las unidades funcionales, pues va en relación, sí, pues a todo lo que hacemos cada uno en nuestra área. Sin duda es importante conocer lo que hace el otro, ¿no? De alguna forma ustedes nos han aportado mucho para nuestro diario qué hacer, y entonces es ahí cuando nosotros pensamos que todo vale la pena, ¿sí? Entonces, sí, los tratamientos y los abordajes en todas las pacientes son cada vez más individualizados y todo esto se hace gracias a cómo se trabaja en equipo. Entonces, no me resta más que agradecer a todos esta participación, en este caso en particular, pero es importante que sepan todos que esto se hace de manera rutinaria con el gran volumen de pacientes que se tiene en el instituto. Entonces, pues a seguir trabajando, y esto nos inspira y nos deja ver que pues se trabaja en equipo en el instituto. Muchas gracias. Gracias, doctora Betty. Ahora le damos la palabra a la doctora Ana Lilia Ramírez. Adelante, gracias.
nos quiere quitar. Bueno, pues la importancia del trabajo multidisciplinario es para el buen diagnóstico y tratamiento oportuno para la mejora de la sobrevida de las pacientes, y pues ojalá todos los centros que se dediquen a mama logren integrar todas estas especialidades pues para el bienestar de la paciente. Y muchas gracias por la participación de todos ustedes para que nosotras pudiéramos mostrar lo que hacemos en nuestro hospital. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya para finalizar y cerrar esta sesión, quiero agradecerles a todos por su participación y por sus valiosas aportaciones. Yo estoy muy contenta y feliz. He crecido como radióloga al lado de todos ustedes y quiero decirles a todos los radiólogos que participen con los equipos multidisciplinarios. Y el mensaje para este curso es que todos los radiólogos, como vemos, tenemos actualmente ese material disponible en el cuadro básico. Podemos hacer cada día más y trabajar con lo que tenemos. Antiguamente no teníamos algunos insumos y sin embargo esto no era obstáculo para poder tratar a las pacientes y para trabajar en equipo. Muchas gracias a todos por escucharnos en estas ponencias y muchas gracias a todos los que participaron en las ponencias y pues un abrazo y buena tarde. Gracias.